Señora Alejandra Miller Restrepo, muchísimas gracias por asistir a Más allá de lo que vemos. Gracias por este encuentro tan valioso. Estoy muy emocionado de poder conversar con usted, una persona que ha influido tanto desde su especialidad en lo que ha sido la realización del informe de la verdad, su trabajo como líder feminista, como economista, como exsecretaria de gobierno de Cauca, integrante de Ruta Pacífica de Mujeres, mejor dicho, una mujer súper preparada para estar acá en este programa. De verdad, de todo corazón, le agradezco su presencia y bienvenida. Ixel, no, a ti y a todos ustedes, muchas gracias por la invitación y por escuchar. Ha desarrollado usted un trabajo muy importante en todo Colombia desde el apoyo y desde la figura, el impulso de lo que es la mujer en todo el territorio colombiano. Incluso es ese el rol que tengo entendido según investigaciones y según todo lo que ya uno puede leer como usted, lo que ha estado desarrollando para lo que es el informe de la verdad en Colombia. Entonces, háblenos un poco, por favor, primero de cómo llega usted a desarrollar este puesto tan importante y qué ha estado haciendo últimamente desde que entró al Informe de la Verdad. Bueno, Ixel, pues yo hace 20 años que hago parte, un poco más de 20 años, que hago parte del movimiento feminista colombiano, el movimiento feminista por la paz específicamente, así como tú lo decías, de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Y bueno, desde ese lugar siempre estuvimos promoviendo, bueno, la negociación política del conflicto armado y la necesidad de mostrar cuáles eran los impactos que la guerra dejaba en la vida y en el cuerpo de las mujeres colombianas. Luego, en el 2017, ya después de la firma del acuerdo de paz en La Habana, aparece pues la posibilidad de integrar o de hacer parte de la Comisión de la Verdad, que se crea, digamos, formalmente en el 2018. Se hace todo un proceso abierto de postulaciones de la sociedad en general. A mí me postula el movimiento feminista para hacer parte de los 11 comisionados y comisionadas que integramos en su momento la Comisión de la Verdad. Y bueno, después de un proceso de selección y de escogencia y de entrevistas, pues quedé como una de las 11 escogidas para ser comisionada de la Comisión de la Verdad. Entonces, en esos 4 años que funcionó la comisión, ya como ustedes saben, la comisión entregó su informe, terminó ya su tarea, ya entregamos el informe el 28 de julio, luego hicimos 2 meses de socialización del informe final hasta septiembre y bueno, ya la tarea quedó culminada en esos 4 años de trabajo, pues además de abordar todo lo que significó conocer en profundidad la verdad del conflicto armado, pues yo me encargué también de garantizar que las voces de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, quedaran incluidas en ese informe, que esa verdad de lo que habían vivido, de lo que sufrieron, pero también de sus resistencias, quedaron incluidas en ese informe. Y bueno, coordiné entonces el capítulo de mujeres y personas LGBTIQ+ del informe final de la comisión. Esa fue mi tarea, una de mis tareas. Pequeñas cosas, breves, ¿cierto? Algo de lo que no se puede. Señora Alejandra, una pregunta muy importante que quiero de verdad dejar reflejado en esta entrevista y es hablar sobre la presencia de la mujer como pedestal en el país con respecto a la guerra, el peso que tiene la mujer y la presencia de haber estado presente en el conflicto armado colombiano. Bueno, pues nosotras, claro, tenemos las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, como víctimas, por supuesto, con unas victimizaciones inimaginablemente dolorosas, difíciles, desgarradoras, una violencia que se ejerció sobre los cuerpos de las mujeres, que fue brutal y degradada también cada vez que
o con el tiempo iba pasando, la guerra se iba degradando y esas violencias sobre el cuerpo de las mujeres también. Pero por otro lado, creo que las experiencias que nosotros escuchamos de la resistencia de las mujeres, de la fuerza, de la capacidad de reconstruir en medio de las cenizas que había dejado la guerra y todo lo que la guerra arrasó, y las mujeres empezando otra vez sus vidas, empujando las vidas de sus hijos, de sus hijas, es también impresionante. Entonces, y también, claro, por otro lado, de manera más marginal y pues menos contundente, pero algunas mujeres que también tomaron la decisión de participar en el conflicto armado, en la guerra, como parte o como integrantes de los distintos grupos armados. Pero creo que es toda esa complejidad de lo que somos las mujeres lo que trata de mostrar precisamente el informe. Por un lado, la profunda victimización, las formas, los repertorios que tuvo, las dinámicas que tuvo esas violencias ejercidas en los cuerpos de las mujeres, las intencionalidades que tuvieron los actores armados en el ejercicio de esas violencias sobre las mujeres, pero por el otro lado también la fuerza y la capacidad impresionante de las mujeres para sostener este país. Yo siempre digo, cuando socializo el informe, que después de escuchar las miles de voces de mujeres que escuchamos en la Comisión de la Verdad, eh, yo sí afirmo que las mujeres sostuvieron este país durante la guerra y que hubiera sido todo mucho peor sin lo que las mujeres hicieron para proteger las vidas, guardar salvaguardar los territorios, quitarle los hijos a la guerra, buscar los desaparecidos. Es decir, es impresionante. Entonces, bueno, pues eso es como también lo que muestra, digamos, un poco el informe y el capítulo. Una cosa muy importante que acaba de decir, y es que las mujeres también, algunas mujeres también hicieron parte de lo que es el conflicto armado de la guerra. Eh, ¿Cómo manejar entonces esta balanza entre todas las mujeres que fueron víctimas de la guerra y esas mujeres que de alguna u otra forma participaron? ¿Cómo poder llevar una balanza trabajando en sí? Porque al final todas son mujeres, entonces, ¿cómo poder nivelar eso desde su espíritu y desde su liderazgo femenino? No, yo creo que lo que se busca, bueno, más que nivelar, es como reconocer esas distintas realidades de lo que ha sido una guerra en este país y en todos los países en donde las mujeres hemos tenido distintos roles, sin duda alguna. eh, los mayores impactos están en las mujeres que fueron víctimas, es decir, no se puede equiparar. En ningún grupo armado tuvimos la misma cantidad de mujeres, hombres y mujeres combatientes. Claro que no. Pero sí es importante reconocer esa realidad y reconocer también cómo el patriarcado, aún en las mujeres que fueron víctimas o aún en aquellas que decidieron tomar las armas para irse a la guerra, tiene unas conductas que nos impactan como mujeres, absolutamente a todas, a las que estuvieron en la guerra como combatientes y a las que fueron víctimas y a todas. Entonces hay unos aspectos del patriarcado que cruzan toda la cultura y que por supuesto en los contextos de guerra, que eso es parte como de lo que planteamos también en el informe, estas conductas patriarcales se exacerban y estos valores patriarcales asociados a la guerra y a esas masculinidades guerreras pues se exacerban y generan, digamos, unos impactos mucho más contundentes. Pero, eh, digamos, lo que se trata básicamente, eso no se va a poder igualar o equiparar, pero lo que sí necesitamos es reconocer que esa fue una realidad de la guerra y que esta cultura nos afecta absolutamente a todas. Y que lo que tenemos que transformar entonces es esa cultura patriarcal, romper ese pacto patriarcal que existe en esta sociedad para que podamos avanzar hacia otro lugar distinto de equidad, de acceso a derechos equitativo, de respeto, de no violencia, de no exclusión, etcétera.
Cuando se hacen este tipo de entrevistas y este tipo de conversaciones que tenemos usted y yo referente a lo que es el informe de la verdad, ¿se puede mencionar más o menos cuando hablamos de violencias o hablamos en este caso en específico con usted de violencia contra la mujer, podemos mencionar cuál es la más común de todo el tipo de violencia que ustedes han logrado recopilar en el informe? ¿Cuál es la más repetida? ¿Cuál fue la más contundente contra las mujeres? Bueno, en términos estadísticos, la violencia que se ejerció con mayor fuerza contra las mujeres fue el desplazamiento forzado. Tenemos un poco más de 4 millones de mujeres que han sido desplazadas por el conflicto armado. Así que en términos, digamos, numéricos, pues el desplazamiento forzado. Pero sin duda, pues hay muchas otras formas de violencias que afectaron o que van asociadas. Por ejemplo, muchas de esas mujeres que fueron desplazadas también fueron violadas o tuvieron algún tipo de violencias sexuales o fueron despojadas también de sus tierras o fueron estigmatizadas y señaladas por ser lideresas sociales. Es decir, el desplazamiento es en términos numéricos y estadísticos la violación que más se ejerció contra las mujeres, pero en general contra todas las víctimas del conflicto armado colombiano, ¿no? Este es un país que tiene un poco más de 8 millones de personas desplazadas, pero asociados a desplazamiento, y además es muy importante decir que dentro de lo que encontramos generalmente no hay una sola forma un solo tipo de violencias ejercidas contra las mujeres. Las mujeres generalmente reportaron, al menos el promedio eran entre 2 y 3 distintas formas de violencias, o por ejemplo, desplazamiento, despojo, violencia sexual, o desplazamiento, desaparición forzada y asesinato, es decir, muchas formas de victimización que tuvieron y que vivieron las mujeres en este conflicto armado, muy dolorosas, no solamente sobre sus cuerpos, es decir, no solamente por la violencia sexual, las mujeres perdieron sus tierras, las mujeres perdieron los animales, las familias, sobre todo las mujeres rurales. Este es un conflicto que afectó fundamentalmente a la ruralidad, le pasó por encima a la gente de la ruralidad, campesinos, indígenas, comunidades afrodescendientes de la ruralidad de este país, y es a ellas, a estas mujeres de la ruralidad, en donde se concentraron, digamos, estas distintas formas de violencias que ejerció el conflicto armado, el reclutamiento, por supuesto, muchas formas que contamos ahí en el informe. Ahora le pregunto, este trabajo que usted realiza con las mujeres, estas estadísticas que usted realiza, esas investigaciones que usted hizo, ¿están situados en una región de Colombia en específico? ¿Usted como líder, como comisionada, está ubicada en alguna región del país en específico llevando el trabajo o estamos hablando de todo el territorio colombiano en sí? No, la Comisión de la Verdad hizo un despliegue territorial durante su funcionamiento. Nosotros abrimos 28 casas de la verdad con equipos territoriales para escuchar a las víctimas y a las personas de todo el país. Generalmente, nosotros escuchamos gente de Santander, desde San Andrés hasta Leticia, todo el Pacífico, toda la zona oriental, el centro del país, en fin. Yo como comisionada estuve encargada de hacer un acompañamiento más territorial a algunas regiones, el suroccidente del país sobre todo, pero en general la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad, da cuenta de lo que sucedió en todo el territorio nacional. Tenemos, eso sí, un capítulo, que es un capítulo territorial, que tiene 12 volúmenes que cuentan cómo fue el conflicto armado en determinadas zonas, en determinadas regiones del país, en determinados territorios. Entonces, eso sí lo tenemos de manera específica, pero la información desarrollada en todos los capítulos está asociada a información que obtuvimos de testimonios y en este caso nuestro, pues de mujeres de todo el país. Saber esta realidad que refleja el informe final de la Comisión de la Verdad, ¿qué genera en el territorio colombiano? Esta pregunta se la hago porque ya al canal se está conectando muchas personas que no son de Colombia, que a pesar de que no son colombianos, tampoco residen en el país. Entonces, como para poder brindarle más información a ellos,
Crear el informe final de la Comisión de la Verdad es un paso grande para Colombia como país. Sí, yo definitivamente creo que un informe como el que produjimos con la Comisión de la Verdad es un informe que contribuye fundamentalmente a conocer lo que pasó en el conflicto armado y hacer unas recomendaciones claves para la no repetición del conflicto en contextos muy difíciles, porque sabemos que este es un contexto en donde hay también algunos elementos de repetición que se están dando hoy en las distintas regiones. No hemos podido parar la guerra y eso es parte de las preocupaciones que tuvo la Comisión de la Verdad. Entonces, un informe o cualquier informe, no solo el de Colombia, los informes de comisiones de la verdad, lo que sirven es para contar lo que sucedió, para explicar lo que sucedió. Nosotros esperamos que no solamente contemos todo lo que le pasó a la gente, no todo, pero lo que pasó, lo más común, lo que los 30.000 testimonios que nos dieron en la Comisión de la Verdad nos contaron. Eh, y nosotros desarrollamos unos análisis que nos permitieran precisamente comprender por qué sucedió lo que sucedió, que creemos que ese es uno de los valores agregados del informe de la Comisión de la Verdad, la posibilidad de dar insumos para la comprensión de los por qué, que era lo que nos preguntaban mucho las víctimas. Oigan, nosotros sabemos lo que nos pasó, pero queremos que la Comisión nos ayude a entender por qué nos pasó eso. Y la comisión, digamos, hace, digamos, un trabajo también no solamente descriptivo en términos de eso que pasó, sino también analítico en términos de por qué pasó y se atreve también a dar unas recomendaciones en donde lo que planteamos básicamente es si no transitamos por unas reformas o por unas recomendaciones que cambien muchas cosas que hay en el país, pues la posibilidad de que se repita el conflicto armado va a estar siempre muy presente. Entonces, eh, para eso sirve, digamos, un informe de la Comisión de la Verdad, para conocer qué pasó, para comprender por qué pasó y sobre todo para abordar algunas recomendaciones hacia la no repetición. El informe final de la Comisión de la Verdad sirve como herramienta de reparación. Nosotros creemos que sí, de eso se trataba. Las víctimas tienen unos derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación. Creemos que la verdad en sí misma contribuye, no es la reparación total, pero contribuye, digamos, a la reparación de las víctimas. El reconocimiento de los hechos, de lo que pasó, de lo que le sucede a las víctimas, contribuye sin duda alguna a esa reparación. Las víctimas, por ejemplo, muchas veces nos dijeron cómo para ellas había sido muy importante la escucha que había emprendido, que había desplegado la Comisión de la Verdad durante estos 4 años y cómo escuchar había sido para ellas en sí misma reparadora. Entonces yo creo que sí, efectivamente no es solamente cumplir con un derecho que tienen las víctimas, sino que también suma, aporta a la reparación. Cuando hablamos de este capítulo y este proceso tan importante de la mujer en el informe final de la Comisión de la Verdad, y usted lo dijo al principio de la entrevista también, está conectado con todo lo que es la comunidad LGBTI. ¿Cómo se pudo manejar, por lo menos en el caso de las personas trans, de las mujeres trans, este reconocimiento y este nombre de su identidad trans, si en algún momento fue categorizado como hombre cuando ya era una mujer trans? ¿Cómo manejar todo esto? Ya que sabemos que en algunos casos pues, del conflicto armado colombiano, las personas no se reconocían por su identidad trans una vez ya fallecida, sino era por el nombre de pila que aparecía en el documento. ¿Cómo manejar este tema tan complejo? Bueno, nosotros en el capítulo tenemos el otro apartado, además del de mujeres, tenemos un apartado específico sobre lo que sucedió con las personas LGBTIQ+. Es un capítulo que cuenta sus experiencias en el conflicto armado y narran cosas muy parecidas a la que tú dices, a la que tú estás mencionando, no solamente
cuando mueren en el marco del conflicto armado, sino también cómo a las personas les tocó ocultar sus identidades para que no fuesen señalados, ¿no? Los actores armados, como muchos les tocó salir huyendo porque eran considerados indeseables, ¿no? Por los actores armados que buscaban llegar a congraciarse con las comunidades, amenazando precisamente a las personas LGBTIQ más que estaban en los pueblos, en los municipios. La gente cuenta cómo fueron víctimas de unas violencias sexuales realmente aterradoras, las personas, sobre todo las personas trans, las mujeres trans. Eh, es decir, yo creo que hay un elemento que es muy importante y es que además de contar todas estas experiencias vividas en contextos de conflicto armado por las personas LGBTIQ+, por todos hombres gays, mujeres lesbianas, personas trans, etcétera, también arriesgamos a dar como algunas explicaciones alrededor de lo que ha significado la violencia por prejuicio hacia las personas LGBTIQ+, y cómo esa violencia por prejuicio que existe en las comunidades, existe en la sociedad, no es una cosa del conflicto, existe previamente, pero en el conflicto armado, esas violencias, ese odio prejuicioso hacia las personas LGBTIQ+, también se exacerba y genera, digamos, esas violencias sobre esos cuerpos disidentes y demás. Entonces, ese capítulo narra precisamente estas distintas formas de violencia, de victimización, pero también quisimos darle un espacio también a las resistencias. ¿Desde qué lugares las personas LGBTIQ más decidieron resistir? Resistieron aún desde el silencio, resistieron desde la organización, resistieron desde muchos lugares y creo que eso también buscamos resaltarlo pues como con mucha fuerza en el capítulo también, no solamente el dolor de lo que significó la guerra en sus vidas, en un continuum, además, porque creo que una cosa que es muy importante mostrar es que las personas LGBTIQ más lo que más nos narraban era ese dolor permanente de haber tenido que soportar una violencia dentro de sus casas, dentro de sus familias, eh, en sus comunidades y luego con los actores armados en un continuum de violencias que no cesa, ¿no? Que es como que no para. Romper ese continuum de violencias creo que ha sido un acto de mucha fuerza y de mucha valentía que se narra también ahí en el informe. Luego de ya haber sido publicado el conflicto y ustedes haber conversado con todas estas personas, en algún momento, por lo menos a usted, se le acercó alguna entrevistada, algún entrevistado, alguien con el cual usted haya hablado previo a la realización del informe y luego ya de haberlo presentado, ¿usted tuvo contacto con alguna de esas personas desde la reflexión? Sí, con muchas, de hecho, con muchas. Nosotros después de terminar el informe empezamos todo un proceso de socialización con la gente en los territorios, en las comunidades, en las universidades, en los colegios. Yo todas las semanas estoy haciendo socialización del informe y creo que en general ha habido una muy buena acogida del informe. Creo que las personas que han podido avanzar en la lectura, es un informe extenso, pues no es que hayan terminado, pero en lo que más o menos han podido avanzar de algunas lecturas, creo que la gente se siente recogida, reconocida en lo que ahí se planteó en el informe y que por lo tanto, pues es también importante para nosotros sentir que el informe sí puede contribuir, como decíamos antes, a esa reparación, precisamente porque la gente sí se siente como recogida en esas voces, en esas explicaciones, en esas reflexiones que se plantearon ahí en el informe. Ahora, señora Alejandra, le pregunto a usted como mujer, como colombiana, como líder feminista, ¿qué generó en usted colaborar en el informe de la Comisión de la Verdad, realizarlo, escuchar todas estas voces, socializarlo, publicarlo? ¿Qué generó en usted como mujer colombiana lideresa
toda esta tarea? Mira, Excel, yo creo que esto fue, pues, yo creo que ha sido de las cosas más importantes que me han pasado en la vida, el trabajo más importante que he tenido en la vida, sin duda, pero no solo como trabajo, sino como experiencia vital. Yo creo que esta experiencia de la escucha profunda, es decir, yo siempre digo que esto fue como conocerle la tripa al monstruo, ¿no? Por dentro. Y es una experiencia muy dura, muy difícil de asimilar, de comprender, pero bueno, por supuesto también tiene otras cosas que creo que son importantes. A mí me transformó personalmente, por ejemplo, en la capacidad de escucha, a mí me transformó personalmente en la capacidad de comprender otras razones, comprender lo que significa la complejidad. Creo que esto fue, pues uno a veces dice es que esto es complejo, es que esto es complejo, pero yo creo que solo hasta que pudimos escuchar y elaborar y analizar el informe, yo entendí lo que significa realmente esta palabra sobre la complejidad. Em, yo creo que a mí me brindó muchísimas herramientas y conocimiento del país que yo no conocía, del país. Yo soy de un territorio, he vivido casi toda mi vida en un territorio específico que conocía, pero esto pues da la dimensión como del país, de otros lugares, de otros territorios, de mujeres que han vivido en otras realidades, etcétera, que a mí me aportó muchísimo. En fin, no, la lista sería realmente enorme, pero creo que sí, esta es una experiencia que te pasa por la vida y que te transforma sin duda. Señora Alejandra, después de toda esta conversación, solo me queda hacerle una pregunta más. Y es, ¿tiene Colombia una deuda con las mujeres víctimas de la violencia? Bueno, sin duda, es decir, yo creo que tenemos esperanza. A mí me conmueve mucho. Yo creo que tengo esperanza en lo que estoy viendo hoy, en las posibilidades de nuevo de avanzar hacia una construcción de paz, se llama la paz total. Yo creo que se están trabajando reformas que contribuyan a saldar esa deuda con el país, con las víctimas, con las personas en situación de pobreza y por supuesto y sin duda con las mujeres y con las personas LGBTIQ+. Esto es una deuda histórica que hemos cargado producto precisamente de la opresión, de la discriminación histórica, de la exclusión histórica, del patriarcado, y creemos que avanzar en la construcción de la paz nos va a posibilitar ir saldando también esa deuda con las mujeres y con las personas LGBTIQ+. Así que sí, está la deuda, pero también creo que hay caminos y que tenemos que empezar a transitarlos prontamente para poder avanzar como país y como sociedad. Señora Alejandra Miller, muchísimas gracias por este encuentro, gracias por esta cátedra tan maravillosa. Muchísimas gracias por haber estado en Más allá de lo que vemos, eternamente agradecido. Excel, no, a ti muchas gracias por la invitación y bueno, siempre pendientes de aportar en lo que se necesite. Muchas gracias. Como siempre le digo a los invitados del canal, las puertas de Más allá de lo que vemos están abiertas para cuando quieran volver, para cuando se tenga la oportunidad volver a conversar, porque es el de ustedes los que hacen afuera una labor importantísima para la construcción no solo del país, sino del continente y del mundo. Y para nosotros de verdad siempre estar dispuestos a escucharlo. Que tenga feliz tarde, muchísimas gracias. Gracias, Excel, chao.